Bien, pues curso de macroeconomía de Swissquote, soy Gonzalo Cañete. Voy realizando todos los cursos de formación que se van trabajando. Llevo los últimos años desarrollando formación para inversores particulares. He hecho todo tipo de temáticas, en especial gestión de riesgos y teoría de módulo de Elliott. ¿Vale? En este caso lo que voy a contarles es macroeconomía, pues insisto, para añadir cierta base cultural a lo que ocurre en el mercado y que no nos coja desprevenidos. Vamos a ver el índice y previamente voy a leerles el disclaimer que leo siempre antes de hacer un seminario, puesto que en ocasiones les doy pie a que directamente pregunten sobre mercados específicos para que los analicemos aquí durante el curso. Y quiero dejar claro, pues antes de dar ninguna opinión mía, este disclaimer. La información y las opiniones expresadas en este comentario son diseñadas exclusivamente para proporcionar información general y no están destinadas a proporcionar asesoramiento sobre inversiones en la compra o venta o recomendaciones relativas a una o más operaciones de un instrumento financiero en particular. La opinión expresada sobre inversiones o estrategias de inversión puede o no considerarse como adecuada a las características de una persona específica o a sus conocimientos y experiencia en la operación en línea, CFDs, Forex o a su situación financiera y objetivos de inversión. La información sobre el rendimiento paso de una estrategia de inversión o inversiones no garantiza ni son indicativas de un resultado futuro. En resumen y en definitiva, lo que quiero decirles aquí es que toda opinión que yo dé sobre mercados la hago humildemente y a nivel general para todos aquellos. En ningún caso estoy asesorando a nadie en particular a que haga una cosa u otra, ni quiero influir en su operativa y desde luego tampoco me constituyo como asesor de nadie y no se me ha pagado para ello. Es decir, esto es un curso sin ánimo de lucro que voy dando para comentarles un poco, aprendan algo a nivel macroeconómico. CFDs y Forex son productos apalancados. Las operaciones en margen pueden conllevar un alto riesgo y las pérdidas pueden exceder su depósito. Es un producto no adecuado para todos. Por favor, asegúrese de que entiende los riesgos. Bueno, Swissquote LTD estamos regulados por la CNMV española, por la FCA británica, en Suiza por la FINMAT suiza. Y para conocer un poco de Swissquote, los que sean nuevos y no me conozcan, ni conozcan la entidad, o me conozcan a mí pero no conozcan la entidad, les doy unos detalles. Primer punto, fortaleza, porque somos más de 220.000 clientes los que tenemos a nivel mundial. Estamos constituidos pues dentro del top 10 de las entidades más grandes del mundo en negociación de operativa online. Estamos los sextos o los séptimos en volumen de negociación. Y bueno, experiencia porque somos desde 1996 la empresa Swissquote como entidad suiza de operativa online, banco directamente. Y elige un socio confiable, seguridad, porque cumplimos con todos los estándares, cosa que no cumplen la mayor parte de brokers que se puede encontrar uno a nivel de oferta online y demás. Lo he explicado en más de un curso qué criterios utilizar para encontrar un broker, ¿vale? Para que sepan dónde se van metiendo. Regulación, custodia de capitales, quién la realiza y cómo, todos estos aspectos, ¿vale? Tanto la regulación, la custodia de capitales y quién la realiza y cómo, la liquidez y la cotización de precios. Les evita que si saben estas tres características, trabajen con una entidad que es proveedora de mercado directamente y no con intermediarios, broker, que directamente pues hay multitud de brokers online que les ofrecen el oro y el moro, como suelo decir yo, y no tienen directamente liquidez. Lo que hacen es alquilarla a un tercero y se la ofrecen a ustedes con un plus en los precios, ¿vale? Un diferencial. Respecto a los productos que tenemos en Swissquote, tenemos divisas, tenemos materias primas y tenemos índices bursátiles. Respecto a cómo negociamos, tenemos la plataforma de Trader 4, la 5, la plataforma web y la aplicación móvil. Y por último tenemos una ilustración que pueden encontrar en la página web sobre tabla de comisiones, donde pueden ver que es bastante más reducido que la media de brokers que existen en Europa ahora mismo, ¿vale? Las únicas entidades que pueden competir con esto son entidades que por lo general están fuera de la zona euro o del territorio europeo y se suelen encontrar en paraísos fiscales. Por lo tanto, siempre digo lo mismo, somos de los pocos brokers dentro de Europa que tienen un low cost en lo que se refiere a comisión operativa. Índice de contenidos, van a verlo aquí. ¿Dónde ver una agenda macro? Vamos a estudiar lo primero es cómo acceder a información macroeconómica. Algunos de ustedes me comentaban que el problema que tienen, operando por ejemplo en Forex, operando a lo mejor quizá en índices bursátiles, es que a veces hay movimientos muy fuertes del mercado que no saben ni por dónde han venido. Y eso es típico. Están operando siguiendo análisis técnico, exclusivamente análisis técnico, que es lo sencillo, y de repente ven que ha habido un movimiento de bolsa que ha roto cualquier nivel de soporte o de resistencia que podían prever ustedes y les coge por sorpresa. Bueno, pues el primer punto va a ser cómo tener una agenda hecha, dónde consultarla, de cuándo va a estar caliente el mercado, cuándo hay un potencial fast market, que es como se llama,
Cuando algo se produce, algún dato sale, se produce fast market, el mercado se vuelve loco y empieza a haber una volatilidad mucho más alta. ¿Qué podemos hacer? Bueno, eso ya dependerá de cada uno de ustedes. Hay gente que le gustará ese momento y que lo que perseguirá será entrar en el mercado cuando ver algún dato para coger esa volatilidad en favor suyo. Hay gente, los más prudentes, que preferirán estar operando y cuando va a haber un dato macro, bien cubrir la posición abriendo coberturas o bien cerrar la posición y esperar a que el dato pase, ¿vale? Interpretación macroeconómica del ciclo bursátil. Aquí ya nos metemos directamente a ver varias ilustraciones de cómo funciona el ciclo bursátil y vamos a tocar todos los mercados que existen a nivel general. Vamos a tocar la renta fija, vamos a tocar la renta variable, vamos a tocar el mercado de divisas implícitamente y vamos a tocar las materias primas, ¿vale? Verán ahí que pongo el ciclo Kitchin y pongo el ciclo Kondratiev. El primero es un economista británico y el segundo es un economista ruso. Y ambos, distintos cada uno, explican cómo funciona el ciclo bajo su punto de vista. Y por supuesto, en el ciclo bursátil, en el segundo punto, macroeconomía, el ciclo bursátil, lo que explico es el ciclo económico desde el punto de vista de Kostolany, que es muy sencillo y que se parece mucho al de Kitchin. ¿Vale? Tiene 3 puntos abajo que únicamente los añado porque generalmente los enlazo con el Forex, sobre todo el tema macro, pero se pueden enlazar con cualquier otra cuestión, ¿vale? Se pueden enlazar también con IBEX 35, se pueden enlazar también con DAX alemán, se pueden enlazar también con SP500. ¿Por qué? Porque los datos de distintas economías afectan a sus respectivas rentas variables. Lo más típico es que el SP500, que es el más gordo de todos, es el mayor índice bursátil, representa, ¿vale? Para los que sean muy nuevos, representa el índice de la renta variable más grande y líquido del mundo, el de Wall Street. Después de ese, el que le sigue es el DAX alemán, que es el segundo índice más grande y más líquido del mundo, y que representa pues las 30 compañías más grandes que existen a nivel mundial, alemanas. Los alemanes son característicos por tener el conglomerado, el trust de industria química y tecnológica y demás, ¿vale? Bueno, pues entonces, si sale un dato, por ejemplo, la estimación de tasa de desempleo de Estados Unidos por la Universidad de Chicago, ese dato sabemos que va a afectar al SP500. Si sale un dato de empleo de España, podría afectar al IBEX, sí, pero no va a afectar al resto de mercados. Ahora bien, si sale un dato del empleo de Estados Unidos, afectará, se lo garantizo, al SP500 y eso va a afectar al IBEX 35, porque el SP500 tiene la jerarquía en el mercado de renta variable. Así que si ustedes ven que la economía americana, o mejor dicho, la renta variable americana se resiente y se constipa, como se suele decir, España estornuda, ¿vale? Bueno, vamos a pasar a contenidos directamente. Lo primero que les decía es cómo ver esa información, ese calendario que les va apareciendo a nivel macroeconómico, ¿vale? Yo aquí les he puesto una ilustración aquí abajo, que es el calendario de la página de Investing, donde por cierto tengo blog y donde, no porque tenga el blog ahí, considero que es una de las páginas web más fuertes del mundo en información de mercados, ¿vale? Para los que no la conozcan o los que no la vean muy bien, está aquí en la fuente Investing. Les voy a mostrar cómo funcionaría el calendario. Voy a sacar por aquí una ventana web y así se lo enseño, ¿vale? Vamos a ver. Les preparo esto. Aquí estamos. Muy bien, pues tengo aquí Google y voy a poner Investing, calendario económico. Y ya tengo el primer enlace, calendario económico Investing. Fíjense, nuestro logo está aquí también. Fíjense, hago un filtro. Las cabezas de toros indican el impacto, o por utilizar un lenguaje más técnico, la volatilidad de un dato. Yo quiero ver lo que tiene más volatilidad, triple cabeza de toro. Y quiero ver toda la semana. Y automáticamente me salen los datos más significativos de esta semana que van a afectar al mercado. Y son datos macroeconómicos, son producción industrial china, son ventas minoristas de Estados Unidos, peticiones de subsidio de desempleo en Reino Unido, tenemos discurso del Banco Central de Reino Unido, tenemos también, ¿qué más? Índice de precios en Estados Unidos, el IPC el miércoles, tenemos el IPC anual de Europa, de la zona euro, el jueves, tenemos índice manufacturero de la FED de Filadelfia.
Discurso de la Reserva Federal el viernes 16 de mayo, que también nos dará de qué hablar, porque sobre todo lo que está moviendo bastante el mercado ahora es Draghi y Yellen, es decir, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal, son los que están dando bastante movimiento al mercado. Estos son los datos macro, esto es lo que queremos saber, horas y días en los cuales el mercado va a tener riesgo de moverse de manera agresiva. Si sabemos esto, ya empezamos a ver un poquito la punta del iceberg de cómo es la macroeconomía del mercado, ¿vale? Un ejemplo que podemos poner, pues voy a hacer una cosa, voy a sacar la plataforma y vamos a ver el viernes, fue cuando Draghi, el Banco Central Europeo, habló. Vamos a ver si puedo reducirles esto para que vean mi plataforma entera. Y vuelvo a Google directamente para ver exactamente la hora a la que habló Draghi, que creo que fue a las 4. Quizá aquí puedo verlo directamente ahora que lo pienso. Ayer. Vamos a pedirle que nos dé el viernes. Viernes 9 de mayo, pues no fue el viernes, entonces tuvo que ser el jueves. Aquí está, Banco Central Europeo, conferencia de prensa. Lo tenemos el jueves, ¿vale? Una charla agresiva. Anuncio de tipos 0,25, 0,25 se dejó constante. La segunda parte o el segundo capítulo de los resultados macro es entender qué es lo que están diciendo los líderes o los que mueven el tinglao político-económico, ¿vale? Y en este sentido, lo que hay que saber es lo que dijo Draghi el jueves entre líneas, ¿vale? Porque el jueves nos dejó, vemos aquí, previsión 0,25, actual 0,25, anterior 0,25, es decir, no hubo ningún movimiento de tipos de interés en Europa. Y sin embargo, vean lo que ocurrió en el mercado. Me voy al jueves, euro-dólar, vamos a ponerle vela diaria, por ejemplo. El jueves fue día 8, aquí tengo el día 8. ¿Ven la cotización del euro-dólar? Comenzó bajando el día 7, el día 8 pega una bajada significativa y aquí se queda a día de hoy. Esta línea verde que ven aquí, me juego lo que quieran, aquí es una línea de tendencia que he marcado yo en algún momento en este gráfico. Fíjense la tendencia alcista que lleva el euro-dólar. ¿Desde cuándo? Desde octubre, desde agosto, desde el verano pasado. Una tendencia alcista en el euro-dólar que, fíjense, no es casualidad, ¿dónde se ha quedado? Parado justo en el soporte, ¿lo ven? Estoy mezclando ahora mismo lo que sea a nivel económico con el análisis técnico y esa es la clave de que ustedes mejoren su capacidad operativa en los mercados. Que sepan entender lo que está pasando y que además sepan ver esto. Díganme si no es útil que conozcan que el jueves va a hablar Mario Draghi con respecto a los tipos de interés en Europa y que el eurodólar resulta que apenas se está moviendo en esta franja durante los días previos y llegado ese día se desploma, ¿vale? Tampoco es casualidad que ese desplome llegue justo hasta la frontera de la línea de tendencia, que sabemos a nivel técnico que está aquí, y ahí justo el mercado haga una pausa y pare la bajada, ¿vale? Todavía no he entrado en temática macro. Vamos a ir poco a poco, porque ahora nos tocaría hablar realmente de cómo está repercutiendo eso en el terreno económico. Bueno, acabamos de ver cómo alguien habla sobre los tipos de interés, bueno, la autoridad en Europa habla sobre los tipos de interés y el eurodólar se nos cae. Vamos a ver ahora también, podríamos verlo, ¿por qué no?, qué ha pasado con la renta variable esos días. Así vamos a ir juntando las piezas del puzzle antes de que les hable de la teoría. Pues dicho esto, tenemos, a ver, voy a coger un contrato, por ejemplo, del DAX, que no sé si lo tendré por aquí, Aquí está el DAX. Y me voy al 8, al día 8, ¿vale? Van a entender luego cómo la teoría casa con la práctica. Lo que estamos viendo aquí tiene una explicación muy lógica. ¿Qué pasa a partir del día 7 que estamos aquí? Día 8, 9, fin de semana, hoy lunes, volvemos a máximos. ¿Creen que es casualidad esto? ¿Creen que es casualidad que el mercado europeo suba de manera significativa y tan consecutivamente cuando tenemos
un euro dólar después de que hable Draghi que baja. Tengo por aquí el gráfico del euro dólar. Vela diaria. Esta bajada del euro dólar que contrasta con la subida del DAX alemán. El euro dólar nos baja y el DAX sube. Lo que Mario Draghi dijo aquí es que iba a favorecer la liquidez. ¿Vale? No me importa, no tuve que seguir el discurso. Dicho sea de paso, si lo quieren seguir, la página web que les recomiendo para ir siguiendo los acontecimientos es Capital Bolsa. ¿Vale? Como ven, tiene publicidad de otras entidades de la competencia, no me importa, yo les digo lo que considero que es bueno, simplemente. Análisis en tiempo real, y aquí voy viendo al minuto cualquier cosa. Si hay un discurso de Draghi o de Yellen, aquí estos señores de Capital Bolsa van publicando los comentarios que va haciendo Draghi y lo que ellos interpretan que significa. Y es bastante útil, al menos para que les oriente por dónde van los tiros. Bueno, pues ya hemos visto que el eurodólar bajó después de que Draghi hablase y que la renta variable europea subió. Acabamos de entender una correlación inversa en el mercado, la acabamos de ver. No sabemos todavía el por qué. Vamos a empezar a ver ahora macro, pero acabamos de ver que eso ocurre y que existe. Y lo bonito de esto es que lo estoy haciendo todo con improvisación absoluta y real de lo que ha pasado en el mercado, lo último, lo más reciente ahora mismo, para comprobar la macroeconomía que lleva escrita 100 años ya. Algunos de los autores que tenemos aquí son antiquísimos. Vale, pues esto es la interpretación muy sencilla del ciclo económico. Vamos a coger aquí el lapicero para poder dibujar sobre esto. ¿Qué estamos viendo? Esta curva lo que está mostrando es cómo va funcionando el ciclo económico, ¿vale? Esta curva que baja y que luego sube. Pero lo que nos vamos dando cuenta es que tiene distintos productos abajo. En el eje de abscisas aquí abajo, lo que estamos viendo es que nos hacen referencia a distintas cosas. Luego vamos a ver más ilustraciones hechas de otra manera que hablan de lo mismo. Lo que estoy viendo es que hay un ciclo negativo, que la economía empieza a bajar, esto serían, pues aumenta el desempleo, disminuye el crecimiento económico y sobre todo en el terreno de los mercados hay bajadas generalizadas en los mercados. Esto podría ser perfectamente el ciclo que hubo entre 2008, 2009 hasta 2010, mediados de 2010, 2011. Empezó a haber bajadas y en 2011 ya había gente, en 2011 y sobre todo 2012 había gente buscando esto, renta variable, gente que se salió de la renta variable y empezó a buscar renta fija, perdón. Entonces tenemos que después de esa bajada del mercado tan fuerte viene la época de desesperación, de la depresión, de que la gente dice los mercados no son para mí, mi cartera ha caído un montón. Yo en los últimos años he hablado con gente que estaba muy pillada, en el sentido que estaban comprados, con acciones compradas en niveles muy superiores y que ahora valían menos. ¿Qué les voy a contar? Es la misma historia que quien se cogió una hipoteca en 2007 o 2006, 2007, 2008 incluso. Se cogió una hipoteca y hoy el piso pues vale incluso menos del endeudamiento que asumió por la hipoteca. Pues esto es lo mismo, comprar acciones durante la cresta del ciclo y comérselas porque empieza a bajar el mercado y uno no vende, ¿vale? Si uno vendiese, digamos que se va a canalizar el dinero de la siguiente manera y tiene su lógica. Ve uno que el mercado está cayendo, se deshace de las acciones, vende todo y busca dónde invertir. ¿Y qué coge? Aquello que empieza a buscar liquidez. Cuando, digámoslo así, los tipos de interés suben, influyen que el ciclo económico se vuelva negativo, porque el dinero es más caro y hay menos acceso al crédito. Pero, por otro lado, si el interés es más alto, lo que yo busco son productos de renta fija, es decir, dejar el dinero colocado en algún sitio y con el dinero colocado en algún sitio que me dé rendimientos. ¿Para qué van ustedes a estar con acciones de Telefónica o de Santander o de BBV, que ha caído a lo mejor un 20% durante 2009, si les está ofreciendo el banco comprar bonos de deuda privada o de corporativa, me da igual, con un rendimiento del 6%, del 5%? Pues obviamente van a preferir lo seguro, la renta fija, que la variable. Pero ¿qué pasa? Que el ciclo económico y bursátil llega a tocar suelos. Y vemos que los tipos de interés que nos da la renta fija tampoco empiezan a ser muy elevados y, sin embargo, las compañías empiezan a estar a niveles muy bajos y atractivos. Es decir, volvemos a estar viendo aquí en 2011, a mediados de 2011 a lo mejor, estamos viendo pues Société Générale, el banco francés, cotizando a 15 euros o 17 euros la acción, cuando había cotizado año y pico antes a 50 euros. La estamos viendo muy baja. Y pasa lo mismo con Intesa San Paolo, italiana, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago?
veo el mercado extremadamente bajo y me animo de nuevo y vuelvo a entrar en el mercado de acciones. Y vuelto a empezar, iniciamos un ciclo alcista. Pero ¿qué pasa? Que la economía, cuando ya está creciendo, vuelve a haber tipos de interés más bajos, vuelve a haber cifras positivas. Las materias primas, como la economía está levantándose, empiezan a estar más demandadas porque la actividad económica aumenta. Y esto es lógico también, ¿verdad? Un país empieza a estar más movilizado, empieza a tener más actividad y empieza a demandar más combustible, más materias primas, más metales, carbón, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, es una variable muy significativa, sobre todo para medir países industriales como China. Que miremos cuál es su balanza en términos de cuánto están comprando y vendiendo de materias primas para saber cuál es la previsión de crecimiento que tendrán de cara a los próximos 2 trimestres o un año y saber si el 2014-2015 va a ser positivo o negativo, ¿vale? Y bueno, cuando las materias primas se calientan, quiere decir que la economía está ya haciendo crestas. Y si está haciendo crestas y se está sobrecalentando, lo que suele ocurrir aquí, para evitar, digamos, un descontrol caótico de la economía, es lo que llaman enfriar la economía. ¿Y cómo se enfría la economía o cómo los políticos enfrían la economía? Echándole un jarro de agua fría con los tipos de interés, que es subir tipos de interés. Lo que ocurrió en la semana pasada es que Draghi está aquí, tratando de calentar la economía bajando los tipos de interés para ver si la economía despega. Lo que ocurriría en una situación dentro de 5 o 6 años, o sabe Dios cuándo, en los que la economía europea empezara a estar bien, con cifras de crecimiento del 3, del 4%, con tasas de empleo rozando el paro residual, sería que subiesen tipos de interés, es decir, que enfriasen la economía. Les hablo también del tema fiscal. ¿Qué pasa aquí? Aquí, en teoría, si quisieran despegar la economía, lo que tendría que hacer sería rebajar los impuestos. Y aquí, cuando la economía está muy caliente, lo que hacen es recaudar, ¿vale? Como hay mucha actividad económica y crecimiento, el Estado aprovecha para subir los impuestos y recaudar. Digamos que lo que se gasta aquí el Estado trata de recuperarlo aquí y crear superávit. Por eso, y ya damos una vuelta de tuerca a esto, porque esto es política económica pura y dura, pero les servirá para entender lo que ocurre en la realidad del día a día. Cuando una economía está en una situación de recesión, los políticos deberían hacer menos impuestos y bajos tipos de interés y hacer más gasto público para activar la economía, que despierte, que se levante sea como sea, que haya crecimiento y empleo como sea. Y cuando eso se produzca, es reacción en cadena, ya reduciremos el gasto público, ya aumentaremos los impuestos, pero no ahora, ¿vale? Que parece a veces que lo hacen aposta. No es tan complicado, ¿no?, dirigir la economía. Yo les prometo que me presento a ministro de Economía dentro de unos años, si quieren. Bien, otra ilustración bastante sencilla para ver la relación va a ser esta. Vuelvo a retomar el tema del mercado y aquí vamos a ver de manera muy práctica y con un historiográfico enorme lo que hemos visto hace un momento en el DAX y en el eurodólar. O sea que esto es regla de siempre. ¿Y qué es? Que si los tipos de interés están caros, el mercado, la renta variable está bajo, ¿vale? No sube. Que si los tipos de interés están bajos, la renta variable despunta y se va a máximos. Fíjense que este historiográfico está hasta 2011 y aquí el problema que veíamos es que había una bajada del mercado y una bajada de los tipos que no consigue levantarlo. Tranquilos porque esto ya se ha recuperado, es decir, los tipos han sido bajos pero el mercado ha despegado, porque si nos fuésemos ahora a ver la cotización continua del futuro del S&P 500 americano o del DAX, veríamos que están en máximos de 2007, es decir, que están en una situación como si la economía ya se hubiese recuperado. ¿Vale? Preguntas. Quiero que interactúen ahora porque en este punto, porque si no, les pierdo y no sé si a lo mejor lo que estoy contando les resulta demasiado teórico o me van siguiendo y lo estoy haciendo más bien práctico y hablando, como suelo decir yo, en cristiano. Gracias a todos, Daniel, Carles, me dicen que se entiende, muy bien. Pues entonces seguimos, porque queda mucho por ver aquí. Paso al ciclo Kitsin. Van a ver cómo es extremadamente parecido al ciclo que hemos explicado antes de André Costolani.
Fíjese, bueno, John Kitchin predijo el crack del 29 porque hizo un artículo previo al 29, creo que fue en el año 26, explicando por qué consideraba que se estaba produciendo el fin de un ciclo económico de la economía capitalista, que obviamente se traduciría en el mercado de renta variable. La ilustración que les pongo aquí abajo es para entender cómo él veía esas fases y cómo afectan a los mercados financieros, que es donde nosotros trabajamos y operamos como traders, como inversores, ¿vale? En este caso lo que veíamos es que una fase 1 era que empiezan a subir ¿el qué? La renta fija, los bonos, los productos de inversión de renta fija. ¿Por qué? Porque la renta variable venía cayendo. ¿Y qué pasa? Que la materia prima también, porque la actividad económica se reduce, ¿vale? Es decir, que donde hay un auge de la renta fija es donde hay poca actividad económica y miedo al mercado financiero, miedo a las acciones o a la renta variable. Entonces, claro, si optas por lo seguro y por los tipos de interés fijos es que la actividad económica se está enfriando. ¿Qué pasa entonces? Que llegado este momento, en la fase 2 que tenemos aquí abajo, hemos tocado suelo, por decirlo así, en el mercado de renta variable. Y el mercado de renta variable empieza a despegar. Y empieza a despegar, a subir, pero la materia prima sigue cayendo. ¿Por qué sigue cayendo? Entiéndase bien esto, porque se suele decir que el ciclo bursátil antecede al ciclo económico. Por eso ustedes tienen hoy el DAX alemán y el S&P 500 en máximos y la economía a nivel global sigue estando muy estancada, ¿vale? Porque se supone que el ciclo bursátil o la renta variable sube antes y después va la economía real detrás. Creo que tendría que ser al revés. Si fuésemos estuviésemos viendo en un mundo racional, tendría que ser al revés, pero ocurre así. Primero va la ilusión, la euforia de los mercados y después la economía real empieza a reaccionar. Y por eso tenemos eso, pues la bolsa que viene después de que la renta variable de la renta fija empieza a subir, las acciones tocan suelos y empiezan a estar baratas, la gente empieza a comprar. Pero la economía en sí todavía está baja y como la economía está baja no se demanda materia prima. Acto seguido, cuando ya está la bolsa subiendo, vemos que llegado a un punto se cruzan. La renta fija empieza a bajar de nuevo. ¿Por qué? Porque vemos que llevamos subiendo consecutivamente un tiempo y no podemos seguir invertidos en renta fija sencillamente porque estamos viendo que llevamos a lo mejor 8 o 10 meses subiendo en renta variable. El que tenga dinero invertido en renta fija pasa de la renta fija, es decir, dice, ahora sí, veo que llevan 8 meses subiendo los mercados, quizás sea el momento de invertir en acciones o de comprar y hacerme una cartera, porque la bolsa está subiendo. Esto es el pensamiento de las masas, esto es el pensamiento sociología del inversor. ¿Qué pasa? Que volvemos a hacer lo mismo, llegamos a un punto de máximos y al llegar a un punto de máximos en la renta variable, si somos astutos, lo que hacemos es empezar a vender, porque sabemos que las entidades fuertes es lo que harán, las manos fuertes. Esto es el ciclo de distribución, lo llaman, acumulación-distribución, para el que lo quiera estudiar a fondo. ¿Vale? Y entonces, ¿qué pasa? Que aquí había empezado a subir la materia prima. ¿Por qué? Porque aquí sí, con la materia prima va el ciclo económico. Si hay subidas de la materia prima es que está aumentando la actividad industrial, y si está aumentando la actividad industrial es que va a haber crecimiento. Y si aumenta la actividad industrial es porque previamente aumentó la demanda, y si aumenta la demanda es porque la gente está consumiendo. Y si la gente está consumiendo es porque la situación económica ha mejorado. ¿Me siguen? ¿Ven cómo una cosa liga con la otra? Bien, bueno, pues en este caso lo que vemos es que el ciclo de renta variable empieza a bajar y ya está antecediendo a la economía real. Sabemos que antes o después la economía real va a empezar a experimentar decrecimiento o crecimiento, desaceleración, crecimientos negativos, por decirlo así. ¿Se entiende, verdad? Así que, en resumidas cuentas, si seguimos la renta fija, nos está diciendo cuándo la renta variable deja de ser fiable. Si vemos que la renta variable también se enfría, empezamos a ver cuándo, o mejor dicho, las materias primas se empiezan a subir, vemos que la actividad económica está aumentando. Uno de los últimos datos que vimos a principios de año fue pues el descenso de la demanda de productos, lo he dicho antes, de productos industriales de China. Anticipaba que el crecimiento de China del primer trimestre no iba a ser tan alto como el esperado, y así fue. Así que fíjense cómo empiezan a entender la información que van viendo, empiezan a entender que tiene sentido lo que está ocurriendo y que de alguna manera nos da una pista de lo que va a pasar, ¿verdad?
Vale, pues paso a otra ilustración, a menos que tengan alguna pregunta con esta. Kitchen estipulaba que era un ciclo de unos 40 meses, 42 aproximadamente, lo que solía durar estos ciclos, ¿vale? Pero ahora vamos a ver a otro señor. Un momento, lo tenemos aquí. Condorcet establece ciclos mucho más largos. De hecho, su teoría era de los ciclos de largo plazo, 47 a 60 años. Pero está bien porque en estos ciclos podemos meter a la economía global y porque son una cuestión más que a nivel cultural creo que no todo el mundo la conoce y les resultaría interesante a ustedes saberla. Pueden haberla aprendido leyendo 4 o 5 libros, a lo mejor, que dicen con cada uno de ellos, y yo se lo explico resumido en un único seminario, así que eso que se llevan. He pasado estas 2 diapositivas, aprovecho y las comento ahora porque así vamos viendo realidad y teoría, cómo se va a mezclar una cosa con la otra. Esta ilustración que tiene ahora mismo en pantalla la he utilizado en más de un seminario, porque de hecho la saqué de la página de Finbit, hice la ilustración para un seminario que di de materias primas hace unos 2 años, ¿vale? Y sigue siendo válido hoy en día. Fíjense que tienen ahí el oro y el dólar. Esto no podría ser un seminario de macroeconomía si no dijésemos y no dejásemos muy claro una cosa que a veces todo el mundo sabe pero poca gente lo plasma así de claro, y es que el dólar es la divisa mundial. El dólar es la divisa mundial. ¿Por qué Estados Unidos ha salido de la crisis? Porque desde luego mejor que Europa está ahora. Ha salido de la crisis inyectando dinero nuevo, imprimiendo dinero nuevo con la Reserva Federal. ¿Por qué la política de Bernanke y ahora de Yellen ha sido el mantener y tímidamente ir disminuyendo el meter nuevo dinero fresco en el mercado? Porque Europa no podría hacerlo, y mucho menos un país, porque padecería inflación de primeras, ¿vale? Sería muy complicado, tendría que hacer muchos malabarismos para hacer ese tipo de política. Pero Estados Unidos se lo puede permitir porque Estados Unidos exporta su moneda. Todo cotiza en dólares en los mercados internacionales, prácticamente todo. Entonces, claro, si todo cotiza en dólares, podemos emitir nuevos billetes, reducir, por decirlo así, la actividad económica que hay, podemos reactivar la economía emitiendo dinero de la nada y ya se encargará el resto del mundo de absorber esos dólares, ¿vale? ¿De ahí problemas actuales? ¿Creen que no tiene nada que ver esta teoría macroeconómica con lo que ocurre? Sí. ¿O piensan que, por ejemplo, los conflictos que pueda haber a nivel entre tensiones entre Rusia y Estados Unidos actuales o de China los últimos años con Estados Unidos son solamente por problemas políticos y malentendidos? No, son por cuestiones económicas. Tanto Rusia como China son tenedores de dólares americanos en reserva, y lo que no les está gustando nada es que la política de los Estados Unidos de rebajar el dólar para reactivar su economía, porque aquellos que guardan sus ahorros en dólares se encuentran con que disminuye el valor de sus ahorros. ¿Me siguen? Si imprimimos dólares, pues obviamente cada dólar vale menos. Y si cada dólar vale menos, el que está vendiendo sus productos en dólares exigirá que le paguen más dólares para compensar. La mejor prueba de esto es la relación que tiene ahora mismo en pantalla. Fíjense cómo el oro, que tiene valor real, que es todo lo contrario que el papel, que el dinero es mentira, pero el oro existe. El oro, cuando está en mínimos es porque el valor del dólar ha subido. Entiendan esta gráfica no es un eurodólar, esta gráfica es una valoración del dólar con respecto a sí mismo en base a 100. Y esto es sacado de Finbit, de la página web de futuros, Finbit. Entonces Finbit nos da la cotización del dólar en sí mismo, así podemos ver si el dólar está caro o está barato. Y aquí esta gráfica, que ya es antigua, que es de 2011 creo, veíamos que cuando había picos de el dólar fuerte y caro, el oro bajaba. ¿Vale? Si estuviesen viendo un eurodólar, estos picos coincidirían con bajadas en el eurodólar. Y lo que vemos aquí es que nadie quiere el oro si el dólar está fuerte, pero si el dólar está bajo, la gente pide oro. Si el dólar está bajo, la gente pide oro. Y hablemos con más detalle. La gente, pues no la gente. Probablemente este reflejo que hay aquí no son inversores privados, son bancos centrales de otros países. Si el dólar está barato, es papel mojado, no vale mucho, el Banco Central de Brasil probablemente prefiera guardar reservas en oro, es decir, comprará oro con esos dólares y preferiría quedarse con oro porque es más seguro. Ahora, si el dólar se fortalece, el Banco Central de Brasil se espera el oro y dice, el dólar es una divisa fiable, me vale para comerciar bien y es muy líquida, me la quedo. Pero si Estados Unidos imprime billetes, de nuevo el Banco Central de Argentina, de Brasil o de China dice, ¿para qué quiero
quedarme reservas de dólares y estos lo que están haciendo es imprimir nuevos billetes y cada vez vale menos en el mercado. Pues vuelvo a hacer lo mismo, ¿vale? Esto tiene bastante lógica si lo piensan. Llévenselo a un terreno muy simplista, muy de su economía particular. No van a quedarse con un dinero que vale menos mañana en la calle, con lo cual prefieren comprar algo que sigue teniendo valor. Y eso es lo que se basa la especulación de cualquier mercado. Vale, otra relación más. El oro y la renta variable. Hemos visto cómo se relaciona el dólar con el oro. Vamos a ver ahora cómo se relaciona el oro con la renta variable. Si el dólar no vale mucho, es probablemente porque la renta variable está baja. Y en este caso el Dow Jones. Vean esto, a ver si lo entienden. Si yo me pongo a ver que hay bajadas en el mercado, en Europa o en Estados Unidos, y vendemos todos, empezamos todo el mundo a vender como descosidos, los fondos de inversiones hacen posiciones, todo el mundo a vender porque vienen bajadas de mercado. ¿Qué pasa? Que las monedas en las que cotizan sobran, es decir, pasan a estar disponibles. Hay exceso de oferta de esas monedas. Si el Dow Jones cae un 20%, les aseguro que lo que va a haber es una cantidad de dólares de nuevo, pum, volcados al mercado. ¿Por qué? Porque queremos venderlo. Pedimos, toma mis acciones, devuélveme los dólares. Y de nuevo volver en los bancos reservas de dólares, con lo cual sobra dólares. Y si sobran dólares, el dólar baja. Y si el dólar baja y es barato, ¿qué queremos? Algo que tenga valor. Y como la renta variable no nos vale porque está bajando, cogemos oro. O cogemos petróleo, cogemos materias primas o diamantes, lo que sea, algo que tenga valor en sí mismo, ¿vale? ¿Cogemos ladrillo? No, ¿por qué? Por la burbuja inmobiliaria. Vale, pues dicho esto, relación entre el dólar y el oro, relación entre el oro y la renta variable. Ciclo Kondratiev, aquí viene el tema del economista ruso, esto ya tiene años, y él establecía los ciclos, pero fíjense cómo la manera que tiene de escribirlos es muy similar a la situación que hemos visto reflejada en los últimos años. Ciclos largos de actividades económicas son descritos como fluctuaciones cíclicas de largo plazo. La duración de cada uno de ellos varía entre 46 y 60 años, durante los cuales se alternan un periodo de alto crecimiento en el cual las coyunturas de prosperidad son más marcadas y duraderas, y un periodo de crecimiento relativamente lento en el cual las crisis son más fuertes y las depresiones son más prolongadas. Vale, pues vamos a ver qué establece el ciclo de innovación tecnológica. Nuevos inventos, innovaciones básicas que inician revoluciones tecnológicas, que a su vez crean los principales sectores industriales o comerciales. Estamos viendo la revolución tecnológica actual, estamos viendo toda la tecnología que hubo de finales de los 90, el año 2000, Internet, la era de la comunicación, la era de la globalización informativa, todo esto. Ciclo del crédito. Esto lo hemos visto después de ese ciclo tecnológico. Hemos visto cómo Europa se endeudaba hasta las cejas, como el endeudamiento privado, además, como todo el mundo compraba casa, se compraban más de un piso, porque los pisos valían cada vez más, y eso era una deuda excesiva que consecuencias negativas para la economía. Política monetaria baja de las tasas de interés se utilizan para aumentar los préstamos y estimular el crecimiento. Y ahora de nuevo tenemos bajadas de tipos de interés por Draghi, por parte de la Reserva Federal, esperando así estimular el crecimiento. Deuda excesiva pública y privada, interna y externa. Se repite en la crisis financiera, es el mismo patrón. Está hablando exactamente de las mismas características que hemos visto en los ciclos actuales de los mercados financieros. Altos niveles de deuda tardan. Aquí un concepto bastante interesante: la productividad marginal de la deuda decreciente. El PIB ya no responde como antes al endeudamiento. ¿Por qué creen que Europa está como está? Porque emite deuda, se está endeudando muchísimo y apenas consigue tener cifras positivas de crecimiento en Europa. En la zona euro es el 0,5% en este primer trimestre de 2014 ha sido. ¿Vale? Sin embargo, el endeudamiento es brutal, es de récord en Europa. Ciclo de demanda insuficiente. La demanda es incapaz de aprovechar la capacidad productiva. Ciclo recesivo con capacidad de destruir los avances alcanzados. Efecto globalización que contagio entre los países. Vuelta a lo mismo, él ya hablaba de esto y está hablando probablemente, yo he puesto aquí el ejemplo que entiendo yo con este tipo de casos, que es China produce, Europa consume. China no tenía demanda interna como tal, la tenía principalmente externa, por lo tanto dependía del consumo de Europa. Europa entra en un ciclo negativo y por la extensión también Estados Unidos, y China empieza a enfriarse, crecía a una velocidad increíble, el 10-11% de crecimiento, y baja hasta el 6 y pico, 7 y pico, porque no tiene quien le consuma, porque es contagioso, es demanda insuficiente a nivel global. ¿Vale? Y con esto ya estamos hablando de economía pura y dura. Y por último, la ilustración del ciclo
de Kondratiev, las ondas de Kondratiev. Y fíjense porque además esta ilustración que he cogido es además predictiva, les pone cómo va a ser 2015 y cómo va a ser 2030 según ese razonamiento que hacía Kondratiev, y está en inglés, pero se lo explico. Tenemos el año 66, la época dorada del capitalismo, índice de Dow Jones cotizando en 968 puntos. Tienen tipos de interés bajos, deudas, el sector de bienes sobrecomprado, tenemos también los mercados en progreso, subiendo, ¿vale? Inflación, es decir, todos síntomas de actividad económica creciente. Llegamos a los 80 y hay enfriamiento de la economía, ¿vale? Con sus más y sus menos. De aquí a aquí, del 80 al 2000, hay ciclos negativos y ciclos positivos. Pero en términos generales, se acabó la época de, pues les pongo un ejemplo. Un miembro de la familia o de una pareja trabaja y el otro está en casa cuidando de los niños. La época dorada, el sueño americano, ¿vale? Se acabó aquí. ¿Se acuerdan de las películas de los 60 o de los 70 en los que salía eso? Un padre de familia que volvía a casa en su coche y tenía una casa enorme con un jardín, el perro y 5 niños. Eso era la época del capitalismo dorado y de la política de keynesiana. Pero en los 80 viene toda la era del tema de la OPEP, de la crisis del petróleo, de la subida de precios, de la inflación, porque viene el año 75 cuando se fusionan los países de la OPEP y suben los precios del petróleo y pactan la producción de petróleo mundial. ¿Y qué tenemos? Bueno, tenemos descenso de la inflación aquí, intereses, descenso de los ratios de interés, descenso de las materias primas, incremento de la deuda y bajadas de los mercados a nivel general. Suben los precios de los bonos. Bueno, en fin, lo que vemos es eso, cómo va creciendo. Además, dentro de eso, o sea, aquí se produce la euforia de las.com. En el 2000 la cotización de Dow Jones ha subido bastante, pero nos empezamos a encontrar en un terreno distinto. Es un avance tecnológico que ahora se va a encontrar con la parte negativa, ¿vale? Bajada de precios por digamos, las expectativas que se habían creado durante estas 2 últimas décadas en la nueva tecnología, y vuelta otra vez a lo mismo, un reajuste económico, crisis bancaria, altas cifras de desempleo. Estaríamos en esta zona de aquí, del 2000 al 2015, ¿vale? Ajuste económico. Aquí tenemos 11 de septiembre, tenemos guerras de Irak, tenemos crisis inmobiliaria. Todo esto, para que lo entiendan, tiene siempre una razón, ¿vale? No piensen que la crisis financiera actual está en 2008, venía de antes y probablemente se preveía con bastante anticipación a la gente que domina los mercados. Y bueno, tenemos 2015, lo ponemos como cifra, la interpretación de Kondratiev lo pone como cifra fronteriza en la cual debería incrementarse de nuevo porque tocamos fondo las cifras de empleo, incrementarse de nuevo las tasas de inflación que están en Europa por los suelos y que son símbolo de consumo, y de nuevo subidas de los mercados financieros, ¿vale? Y pasaríamos otra vez al ciclo positivo en 2030 y, querámoslo así, época dorada a lo mejor de prosperidad, ¿vale? Fíjense cómo es un ciclo extremadamente largo el que planteaba este hombre y sin embargo muy certero en lo que él veía de cómo iban a ir funcionando la economía a nivel global, ¿vale? Bueno, preguntas y cuestiones que quieran ver relacionadas con esto. Si quieren, incluso preguntas prácticas. Les he hablado de página web donde ver una agenda económica, página web donde ver noticias. ¿Quieren preguntar algo relacionado con esto? Porque el miedo que tengo cuando doy un curso de macroeconomía, que algunos lo piden, algunos me dicen que no entienden bien los temas de datos económicos y que quieren ver operativas sobre resultados y demás, y hago un curso de esto. El riesgo que corro es que a veces me esté metiendo en un jardín de hablar demasiado de economía y a algunos les aburra. Así que hablen sin tapujo y comenten. Ahí podemos darle más información. Y, lógicamente yo lo llamaría el viernes para doble chequear que todo esté funcionando. Yo al principio le recomendaría si puede registrarse para el seminario del miércoles. Daniel, yo me he quedado callado.
Iván me pregunta, aplicarlo para la situación actual. Vale, pues entonces lo que haría sería irme al calendario económico y ver esta semana. Y esta semana tenemos el IPC de zona euro, IPC de Estados Unidos también, que indirectamente van a influir también sobre la política monetaria y sobre el euro-dólar. Porque si tenemos cifras, fíjense, 0,1 de previsión en Estados Unidos, 0,8 en Europa. Si tenemos cifras de IPC bajas o peores de lo esperado, significa que habrá vía libre para inyección de liquidez, sobre todo en Europa, que es donde se prevé una QE, una política cuantitativa como la de Estados Unidos. Entonces, si vemos que hay IPCs bajos en Europa, peores de lo esperado o más bajos de lo esperado, querrá decir que hay poca actividad de consumo y que probablemente hay menos miedos o menos trabas a hacer una política de inyección de liquidez en Europa, que es lo que probablemente haga falta para arrancar la economía actual. ¿Vale? Daniel, ¿me escuchas? No, if you type right now UNR, you will see automatically will give it. Okay, you'll see. Me decías que no me escuchabas. No sé si me escuchas ahora. Fijaros una cosa, si entendéis bien lo que hemos explicado hoy, vamos, que se espera el euro se devalúe, ¿no? Efectivamente. O sea, lo que esperamos, Carlos me pregunta, ¿se espera que el euro se devalúe? Sí, si la política del Banco Central Europeo es esa, lo que vamos a ver reflejado en el mercado es una bajada del tipo de cambio euro-dólar, ¿vale? Porque lo que vamos a ver es que nos van a dar menos dólares por cada euro, porque cada euro valdrá menos si el Banco Central, si Draghi decide meter dinero en el mercado, ¿vale? Y por eso la línea de tendencia que teníamos, ¿dónde está? Vela diaria, vamos a verlo aquí. Toda esa tendencia alcista del euro-dólar ahora está en zonas cercanas a romperse, porque es posible que venga esa medida, ¿vale? Se puede decir que se mantiene artificialmente alcista el euro-dólar precisamente por eso, porque ha habido mucha, por decirlo así, poca mano dentro de la política monetaria europea, y todavía nos queda margen para meter un estímulo monetario en Europa. Y yo creo además que no es casualidad que justo estemos parados aquí, ¿vale? En esta zona fronteriza, toda esta zona de aquí, ¿vale? De todas maneras, Carles, sobra decir, nada de abrir posiciones cortas mientras no veamos que no se cumple la directriz. Esto para vela diaria, ¿vale? Para intradía podemos empezar a jugar con esto, porque ha habido movimiento en intradía, ¿vale? De hecho, tengo aquí gráfico, a ver si tengo algún gráfico con... Aquí tenéis, por ejemplo, el triple cruce que utilizo en vela diaria. Lo tenéis aquí. Triple cruce de la media de 4 sobre la de 18 y sobre la de 40, subida. Triple cruce de la media de 4 sobre la de 18 y 40, bajadas. ¿Lo veis? Lo tenéis aquí. Lo tenéis aquí. Lo tenéis aquí alcista. Lo tenéis aquí de nuevo bajista. ¿Vale? O sea que sirve como indicativo de cuando hay una bajada, una subida en el eurodólar. Triple cruce, 4, 18 y 40. ¿Vale? Para intradía, los que sois intradía, tenéis más cruces. Tenéis el cruce de 8 y 20, por ejemplo, vamos a verlo. Eurodólar, vela de 5 minutos. Yeah, well, after I close. Okay. Así que tenéis que completar ambas cosas. Tanto la información macro que estáis aprendiendo con aprender a leer el mercado, fijaros. Igual, cruce bajista se mantiene por debajo, cruce alcista se mantiene por encima, cruce bajista se mantiene por debajo, ¿lo veis?
Y de nuevo, tampoco esto es la quimera de oro para que cojáis sino que simplemente veis que si añadís los conocimientos que vais cogiendo del mercado con saber analizar bien, veis cuándo hay que comprar y cuándo hay que vender. Vale, os recuerdo otra cosa más. Tenemos, lo voy a poner por aquí. Visto ya todo el calendario que hemos visto de macroeconomía de hoy, voy a poneros aquí. El próximo es introducción al análisis técnico el jueves. Perdón, el miércoles 14. Tenéis aquí registro, pues entráis, os registráis y listo. Bueno, pues si tenéis preguntas de macro, si no, doy por cerrada la sesión. Y os recuerdo, para los que no operáis todavía, está bastante claro, yo creo, los pasos a seguir siempre. Utilizar una demo, empezar a hacer vuestras operaciones en demo y empezar a analizar vuestros resultados. Si tenéis menor o peor grado de acierto o mejor grado de acierto. Después encontrar un broker que reúna buenas condiciones, ¿vale? En este caso, pues yo ya os he dicho que tenemos de las comisiones más bajas dentro de la zona euro y, por supuesto, regulación europea, cosa que no se puede decir del resto de competidores que tienen comisiones parecidas a las nuestras. Comenzar a operar y poner en práctica conocimientos, visto esto, y por supuesto que contéis conmigo para todos los temas de formación de este y de todos. ¿Vale? Tenéis aquí pues otras demos, os doy cuenta real, demo conectada a la cuenta real y formación gratuita cada semana, lunes y miércoles. Y os dejo el teléfono gratuito que tenéis de contacto y mi correo electrónico aquí abajo. ¿Vale? ¿Preguntas que queréis hacer antes de que cerremos? Carles, Daniel, Vanessa, Cristina, ¿alguna cuestión? Decidme, ¿os resulta aburrida la macro? ¿Os gusta? ¿Sea desde un punto de vista práctico? ¿No? ¿Hacer una crítica constructiva? Enrique, a Arsenio, que también le tengo. De hecho, Arsenio es ya directamente un asiduo, es un amigo de webinarios mío que hemos hablado más de una ocasión. Cristina le parece interesante lo de los ciclos, me alegro, es que es algo que a veces, como tengo pasión por el tema, no sé cuándo a otro le puede parecer aburrido o no, pero espero que os haya transmitido esa pasión por el tema de la macroeconomía, el ciclo económico. Los que no opináis, no sé si es que nos ha gustado y preferéis no hacer un comentario negativo. Espero que... Carles, mójate y dime algo. Daniel, ¿qué te ha parecido? Igual alguno de vosotros ya sabe todo esto, porque yo creo que si sois operadores de verdad duros y profesionales de la vieja escuela, esto lo tenéis que haber empollado. ¿Vale? Tenéis que cogeros, poneros a leer y culturizaros un poco para que no os cojan... Esto sube porque sube y no sé por qué sube porque lo dice este indicador. A Vanessa le ha gustado. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, pues eso es todo. Yo espero que al menos eso os dé bases, vocabulario, lógica, logística de mercado. Me ha parecido interesante. Es para profundizar más en ello. Muchas gracias. De nada, Enrique. Te lo agradezco a ti por asistir. Y nada, análisis técnico el miércoles. Sobre todo los que sois nuevos, apuntaros, vais ahora a la página web, al calendario y os apuntáis para que os enseñe unos cuantos trucos de operativa para el miércoles. ¿Vale? Os recuerdo cómo entrar, es directamente Swissquote EU, que somos Londres directamente, Swissquote EU, y aquí me voy a... No quiero traducirla, vale, sí quiero traducirla, la pongo en español. Asistencia, formación, bajo formación, webinarios y registrarse para asistir.
asistencia, formación, webinarios y registro para asistir. Y ahí tenéis todo lo que voy haciendo. Me dice Carles, a mí me parece bien, pero ya hice un curso sobre esto un poco. ¿Hay otros indicadores asiáticos que hoy nos puedan ayudar? No, generalmente yo los que sigo son datos o publicaciones macro. ¿Vale? Entonces te puedes enviar balanza comercial de China, por ejemplo, es así a nivel general datos que se me ocurren que pueden servir. Luego sí, hay multitud y cada vez más. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando salen estudios o ratios nuevos para analizar la situación de la economía, cuando son muy nuevos tampoco hay confianza en ellos, porque no sabes si están maquillados o no. ¿Se entiende esto? Tienes, por ejemplo, el CEF es el medidor de desarrollo industrial de Alemania, y el CEF se toma en serio como ratio, como medidor, está realizado por una universidad alemana, porque lleva años mostrando, digamos, la actividad económica alemana y prevé bastante bien la actividad económica alemana. Si una universidad nueva te saca un nuevo indicador, generalmente no afecta mucho al mercado porque no le creen del todo, porque no han visto que haya cumplido con los pronósticos. Pero si tienes un indicador que funciona bien durante 5 años, de alguna universidad que hace un buen estudio estadístico sobre el desarrollo económico de una región, vas a ver que probablemente la gente empieza a seguirlo, a apuntarse ese indicador como un indicador prescriptivo de lo que va a ocurrir en la economía. ¿Vale? Bueno, pues un placer haberos tenido a todos conectados, y cualquier duda que tengáis de mercado, de operativa, de análisis técnico, de fundamental, de lo que queráis, de plataforma, de sistemas automáticos, de lo que queráis ver, cualquier cosa, me contactáis, me llamáis por teléfono, me escribís, con independencia de que seáis clientes o no, estoy aquí para ayudaros a todos. ¿Vale? Y los que no seáis clientes, pues que cuanto antes os animéis a hacerlo, por mí encantado, porque el objetivo al fin y al cabo que tengo es que la gente aprenda de mercado y se abra cuenta y sea clienta de mi cartera de clientes directamente. Bueno, pues un saludo a todos y que tengáis buena tarde.